bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafé.com. Les recuerdo, y no me voy a cansar de recordarlo hasta que llegue ese día, que el día 25 que cae domingo, el domingo 25, no tendremos servicio el domingo 25, sino que movemos el servicio del 25 para el 24 a las 9 de la mañana y a las 11:30. ¿Okay? El servicio del domingo lo movemos para el sábado 24 a las 9 de la mañana y a las 11:30. Y el día 1 de enero, el servicio lo tendremos el 31 de diciembre a las 9:30 de la noche. Y el 1 de enero no tenemos servicio, sino que lo movemos para el 31 de diciembre a las 9:30 de la noche. Estamos preparándonos para 2 series nuevas de mensajes. Los jueves vamos a estar estudiando el libro de Primera de Pedro. Comenzando el año vamos a estar estudiando el libro de Primera de Pedro para que se vaya preparando y leyendo. Y tenemos también una nueva serie de mensajes que, la verdad del caso, para serle honesto, habla acerca del pecado, las consecuencias del pecado, pero no le he puesto un nombre todavía. Hay veces que eso es lo más difícil, pero la verdad de poner el nombre, pero la verdad del caso es lo menos que a mí me interesa encontrar el nombre. Lo importante es el contenido. Todas las personas de nuevos comienzos, por favor, también pasen a su clase ya de una vez. Hechos capítulo 20, vamos a leer algo de lo que nos quedamos la semana pasada hablando. Hechos capítulo 20, versículo 18. Dice: cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárceles y sufrimientos. Versículo 24: pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Estuvimos viendo la semana pasada cómo Pablo se dirigió a los ancianos de Éfesos y cómo los mandó a traer. Y en esto le habló, en lo que leímos y en unos cuantos versículos más, le habló 7 puntos importantes. Primero le habló acerca del testimonio que él había vivido delante de ellos, y le decía a los ancianos: juzguen ustedes mi comportamiento. Y hablábamos de que ese es el estilo de vida que un cristiano debe tener, en donde tiene la capacidad y aún, si le quiere decir, the boldness, o sea, el atrevimiento, si se puede decir, de decirle a la gente: juzga tú mi conducta, juzga tú mi comportamiento. Lo segundo que Pablo les enseña y les dice es cómo había predicado el evangelio sin vacilar y sin echarse para atrás, aunque el predicar el evangelio le representaba a él un sinnúmero de situaciones de ser perseguido, apedreado y todo lo demás. Lo tercero que él le enseña, que es la parte que más a mí me impacta de lo que Pablo dijo, y para mí es una de las declaraciones más impactantes de toda la Biblia, es como Pablo expresa que su vida no servía para nada si no cumplía con aquello para lo que Cristo lo llamó. Para mí ese versículo 24, para mí es uno de los versículos más impresionantes de la Biblia. Lo cuarto que Pablo les enseña más adelante, cuando usted lo siga leyendo, es cómo él estaba libre de culpa si alguien sufría la muerte eterna, porque él tenía paz de lo que les había declarado y lo que les había enseñado. Lo quinto que él enseña es cómo era la responsabilidad de ellos de cuidar y edificar la iglesia. Y por último, lo último que le enseña es que sí se levantarían personas dentro de la iglesia para confundirla y dividirla. Ahora, tomando desde esa perspectiva es que comenzamos hoy en el capítulo 21. Ahora bien, yo necesito que por favor entienda, yo generalmente
cuando comienzo a enseñar un libro, enseño un capítulo por día, pero hoy no va a ser así, porque los últimos capítulos del libro de Hechos habla acerca de una misma escena, o sea, nos habla mucho acerca de el viaje de Pablo, lo que Pablo atravesó, y lo que vamos a hacer es que estos últimos 6, 7 capítulos vamos a extraer algunos de los puntos importantes de lo que Pablo habló y enseñó. Y usted puede leer la historia de cómo Pablo llegó desde Éfesos hasta Roma y todo lo que él atravesó en su casa, ¿ok? Yo creo que usted puede leer del capítulo 21 al 26, usted lo puede leer al 28 usted lo puede leer en una media hora si acaso. Es muy interesante todo, pero no vamos a estar discutiendo todos estos capítulos, sino que vamos a estar tocando algunos de los conceptos que vamos a extraer de acá, ¿ok? Ahora, cuando Pablo se despide de los ancianos, en el último versículo del capítulo 21, los últimos 2 versículos del capítulo 21, nos habla de que cuando él termina de hablar con ellos, él se arrodilló y él oró con ellos, y que todos lloraban mientras lo abrazaban, porque Pablo al despedirse les dijo: no nos vamos a volver a ver. Y para mí esto es impresionante, de cómo Pablo una y otra vez vemos que Pablo sí sabe aceptar la voluntad de Dios, que Pablo confiaba en el amor de Dios en su vida. Ahora bien, en el capítulo 21, el versículo 10, cuando ahora Pablo parte para Jerusalén, nos dice en el versículo 10 que varios días después llegó de Judea un hombre llamado Agabo, quien también tenía don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo: el Espíritu Santo declara: de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Mire qué profecía le dio este hombre. Este profeta de Dios le quita el cinturón a Pablo, se amarra los pies, se amarra las manos y dice: así dice Dios, que el dueño de este cinturón será entregado y atado de esta manera por los líderes religiosos en Jerusalén. Ahora, yo no sé contarles, o sea, no sé cuántas veces yo me he encontrado en un lugar en donde hay personas profetizando de lo bien que le va a ir a todo el mundo. O sea, hay personas profetizando de las cosas hermosas que van a recibir. Yo no puedo decirle cuándo fue la última vez que yo escuché a un profeta trayendo una palabra y poniendo en sobreaviso de algo terrible que le iba a acontecer a una persona. Y yo sé que nosotros decimos: no, pastor, es que la profecía es para edificar, es para redarguir, es para fortalecer. Pero qué mejor fortaleza que el yo saber que voy a atravesar por algo difícil y que Dios me ponga en sobreaviso de que yo me prepare para ello. Mire, les voy a decir la verdad. Digo, yo no es que quiero que alguien me profetice nada malo. No soy masoquista tampoco. Pero ya esta vaina de así te dice Dios y vas a tener mucho dinero y vas a hacer esto y ensancha las estacas de tu tienda. Yo no tengo una tienda. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no vivo en una tienda. O sea, y llega un momento dado en que ya esto aburre. Y ese es el problema de la iglesia cristiana, que siempre están detrás de que: ay, ojalá y me diga algo, ojalá y me diga algo. Lea la Biblia mejor. Se pide que Dios te hable a ti. Dios sí habla, lo hablamos el domingo. Dios sí habla. 1 Corintios 13:3 nos habla de la profecía y nos dice: en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima, pero también los consuela. Cuando alguien recibe una palabra profética, tiene que tener uno de estos conceptos. Es para fortalecerte, es para animarte o para consolarte. Lo que significa de que es tiempo. Déjeme aclarar esto, déjeme detenerme con lo que iba a decir. Porque hay veces que soltamos esto y la gente comienza a soltar profecía a lo loco por ahí. Es más, déjeme ponérselo de esta manera. Cuando alguien venga a traerte una palabra profética,
Pregúntate primero quién es esa persona. No estés recibiendo palabra profética de todo el mundo. La persona que le trae una palabra profética a Pablo era una persona reconocida por la iglesia local como profeta. No fue alguien que se encontró en la calle, no fue alguien que en el pasillo, no fue alguien que te profetizó en un baño. Yo recuerdo una iglesia que estuve predicando en Colombia, que se juntaba un grupo de mujeres en el baño a profetizarle a la gente. Usted sabe lo que usted ir con prisa al baño. No le estoy mintiendo, pregúntele a Wanda, ella estaba conmigo. Con él, y estas mujeres metidas en el baño a profetizar. Falsos profetas, escondidos para traer una palabra de revelación que definitivamente tiene que salir dentro de la iglesia, respaldada por la iglesia local. Entonces vea por quién usted le recibe palabra y vea con quién usted permite que le imponga mano y que le diga, y la gente se emociona. Es que él me dijo tal y tal cosa. Sin embargo, volviendo a Pablo, lo que se está hablando acá era algo difícil de digerir. O sea, era difícil. Lo que este profeta le estaba diciendo a Pablo, le estaba diciendo: te van a arrestar, te van a encarcelar. Lo que vas a pasar, Pablo, va a ser difícil y va a ser duro. Y todavía la gente se pregunta, y algunos otros chocan cuando yo digo cosas, no de manera en profecía, sino conforme a la escritura, que también es una profecía, de cómo nosotros tenemos que estar dispuestos a morir por Cristo. De cómo nosotros tenemos que predicar el evangelio aunque nos cueste la vida. De que tenemos que alabar a Dios aún en las más difíciles circunstancias de nuestra vida. Y la gente le choca cuando yo digo cosas así. Y que tenemos que vivir el evangelio al máximo. Y la gente se choca con esto. Porque el problema de las personas hoy día es que quiere escuchar cosas que los entretengan, cosas positivas, motivadoras. Tell me something that will make me feel good. Dime algo que me haga sentir bien. Lo leímos la semana pasada y se lo repito hoy. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4 dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que los oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. La gente ya hoy no quiere que se les diga la verdad. Llame a una persona a cuentas y dígale la verdad para que vea cómo se ofenden. No quieren escuchar la verdad. Cuando la verdad es lo que te hace libre, no es otra cosa. No es el consentirte en tu pecado, no es decirte: oh, es ok, tú estás en un proceso. Eso no te va a librar. Eso no te va a restaurar. Eso no te va a transformar. Lo que te va a transformar es que alguien te diga la verdad. Tenemos que amar la verdad. Ahora, a Pablo le traen esta profecía y le dice la verdad: te van a encarcelar, vas a pasar por unos momentos bien difíciles, te van a atar. Lo que vas a atravesar, Pablo, es duro. Cristo mismo nos enseñó de que nosotros tenemos que amar la verdad. ¿Se recuerdan cuando él vino y dijo: mira, me van a matar, yo voy a ser entregado a los ancianos y todo lo demás? Y dice: entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas, diciendo: Dios nos libre, Señor, eso jamás te sucederá a ti. Cualquier otra persona se hubiese dicho: ah, qué bueno, Pedro, que mucho tú me amas, es verdad, ora conmigo para que no me suceda.
Pero Cristo lo que le dio fue: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Tiene que llegar un momento dado. Es más, lo dije el domingo y lo digo hoy. Tiene que llegar un momento dado que cuando nosotros abramos la escritura, no estemos buscando solamente los versículos que nos gustan. Los versículos que nos dicen: oh, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Léelo completo. Dice: yo sé vivir con pobreza o en riqueza. Yo sé vivir en necesidad y en adversidad, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo saques de su contexto. Este libro no es para hacerte sentir bien. Este libro es para representarte y enseñarte quién es Cristo. Sin embargo, cuando nosotros recibimos una palabra profética dura, no nos gusta recibirla, no queremos recibirla. Pero cuando entendemos cuánto Dios nos ama y entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas y con nuestras vidas, nosotros no tenemos por qué sacarle la vuelta a los conflictos. Porque esto es lo que estaba pasando aquí. La gente estaba tratando de decirle: Pablo, no vayas para Jerusalén, no. Mira lo que dijo el profeta, no lo hagas. Pero cuando usted y yo entendemos cuánto Dios nos ama, cuando entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, usted y yo no tenemos por qué sacarle la vuelta a los conflictos. Inclusive, si entiendes el amor de Dios, también entiendes que Él mismo nos dijo: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pues la Reina Valera dice: en el mundo tendréis aflicciones. Pero dice: pero anímese, porque yo he vencido al mundo. No nos está diciendo que no vamos a sufrir. Nos está diciendo que en medio de nuestro sufrimiento y dolor, Él permanece con nosotros. Entonces, la vida cristiana no es una vida la cual nos libra de sufrimientos. Yo sé que cuando la gente comienza ahí, vuelva a Hechos 21, el versículo 12 dice: cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Mire esto: le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero mire la contestación de Pablo en el versículo 13. Pero él dijo: ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Pablo estaba desilusionado con la reacción de la gente. En otras palabras, Pablo está diciendo: ¿pero qué les pasa? ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? ¿Cómo que no vaya a Jerusalén? Si yo con mi testimonio les he enseñado que estoy dispuesto a morir por Cristo. Mira el versículo 14. El versículo 14 es impresionante. Dice: al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencido y dijimos: que se haga la voluntad del Señor. En otras palabras, ellos dijeron: allá Él. Pero mire qué declaración impresionante. Porque yo me pregunto sinceramente, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida en Cristo? Si estamos viviendo nuestra fe de manera que las personas sepan, las personas que nos rodean sepan que es imposible convencernos o persuadirnos de no hacer la voluntad de Dios.
si estamos viviendo esta fe de manera tal que las personas aún en nuestra casa sepan que es imposible el convencernos o persuadirnos de no hacer la voluntad de Dios. Si estamos viviendo de manera tal que las personas que vienen a persuadirnos saben que no importa la manera en que ellos traten de convencernos, jamás podrán apartarnos del propósito de Dios. Yo me pregunto si estamos viviendo nuestra fe de forma en que el mismo diablo sepa que no hay trampa, ni forma, ni manera que nos aparte a nosotros del amor de Dios. Que no hay ninguna manera ni cosa que él trame o maquine que logrará que nosotros neguemos la fe con nuestros comportamientos, con nuestra conducta o con nuestra decisión de amar y servir a Dios. Yo quisiera que nos preguntáramos verdaderamente qué significa nuestra fe. ¿Qué significa nuestra vida en Cristo realmente? Esta gente que eran amigos y colaboradores de Pablo estaban tratando de que él no cumpliera con la voluntad de Dios por su propio bien, pero se dieron cuenta que era imposible convencer a Pablo de no hacer la voluntad de Dios. Y hay gente que se aparta de la voluntad de Dios por cosas insignificantes. Hay gente que lo único que necesita es una oportunidad para apartarse de la voluntad de Dios. Pero Pablo nos demuestra aquí que ni aún la gente dentro de la misma iglesia podían hacer o persuadirlo de que él se apartara de la voluntad de Dios. No estoy hablando de la fe, no estoy diciendo que dejara el evangelio, no estoy diciendo que se apartara del mundo, sino de hacer aquello que él sabía que Dios lo había llamado a hacer. Y hay personas que dejan de hacer aquello que Dios lo ha llamado a hacer hasta por un trabajo, hasta por una persona, hasta por excusas baratas, hasta porque I don't have time, no tengo tiempo. Lo que muestra de que hay tanta gente viviendo una fe ambivalente, donde los problemas, las circunstancias, las maquinaciones del diablo, problemas familiares, contiendas, determinan el estado de ánimo y entrega de esa persona. ¿Qué significa Cristo para ti? ¿Qué significa Cristo para usted? ¿Qué significa la muerte en la cruz? ¿Qué significa la predicación del evangelio? ¿Qué significa? ¿Qué significa lo que él ya ha hecho en tu vida? ¿Qué significa, la salvación de tu alma? ¿Qué significa los milagros que ha hecho en tu vida? ¿Qué significa todo lo que se supone que estemos agradecidos con él? ¿Qué significa el evangelio para ti? Es más, para que sepa, Pablo sí fue a Jerusalén. Pablo sí fue arrestado. No es como que, no es como que él iba, no, el Señor me libró. No. Lo que el profeta dijo que iba a pasar, eso pasó. Pablo sí fue arrestado. Pasó el resto de su vida en la cárcel. Y yo sé que muchos dicen, bueno, pues eso no es bendición. Escúcheme, antes de que pasemos. Pasó el resto de su vida en la cárcel. Pero fue en la cárcel que él escribió los libros que nosotros tenemos hoy delante de nosotros, que afirma nuestra fe en Cristo. Lo que el diablo posiblemente vio como una estrategia para callar y detener a Pablo, más bien logró que Pablo tuviera el enfoque, la determinación, el tiempo y la revelación de dejarnos todos estos libros del Nuevo Testamento que afirman nuestra fe en Cristo. Lo que significa que lo que el diablo pensó que era el final de Pablo fue solamente el principio de Dios en la vida de Pablo. Por favor, entienda esto, esto es importante.
que donde el diablo piensa que se encuentra nuestro final, es solamente nuestro principio en Dios. Que donde el diablo pensaba que te destruiría, si tú sigues enfocado en Cristo, eso se convierte en la plataforma donde Dios hace lo sobrenatural. Que donde el diablo pensaba que te rendirías, es ahí donde Dios te da nuevas fuerzas. Que donde el diablo celebra tu derrota, es el escenario perfecto para tu victoria. Pero esto es si te mantienes enfocado en Cristo. Tienes que mantenerte enfocado en Cristo. Porque si no, lo que el diablo trama que es tu derrota, será tu derrota. Lo que el diablo trama que será tu final, será tu final. Pero si tú estás en Cristo, si tú estás enfocado en Cristo, donde el diablo trama tu derrota, Dios te tiene preparada la victoria. Capítulo 22. En el capítulo 22 ya Pablo fue arrestado. Ahora Pablo tiene la oportunidad de venir y hacer lo que él siempre hacía. Cada vez que era arrestado, cada vez que tenía la oportunidad de abrir la boca, él lo que hacía, en vez de defender su causa, lo que hacía era predicar el evangelio. Tú entiendes que cuando Dios te tiene en un hospital, tú entiendes que es porque hay alguien ahí que posiblemente necesita escuchar el evangelio. Yo recuerdo una vez que Lata Lincoln nos contó un testimonio acá de que en la India ella tomó un tren y cuando ella tomó ese tren estaba tan cansada que se quedó dormida. Y la próxima parada, se pasó la parada que ella tenía que bajarse. Y en la próxima parada quedaba a 7 horas o a 12 horas, no me acuerdo. O sea, era la próxima parada. Y que cuando ella vio que había perdido la parada, ella comenzó a llorar. Porque ella tenía que predicar en un evento. Y dice ella que cuando de repente la luz del tren se prendió, porque aparentemente algo pasaba que no servía la luz del tren se perdió, ella se vio con más de 100 mujeres en el mismo vagón en el que ella estaba. Y ella comenzó entonces y entendió de que Dios le había permitido que se le pasara la parada del tren para predicarle a aquellas 100 mujeres. Y ella cuenta de que ella estuvo predicándole de Cristo tanto que cuando llegó a la próxima parada tampoco se bajó. Ya por voluntad propia. Porque los que estamos en Cristo tenemos que aprovechar cada calamidad en la que nosotros nos encontramos para glorificar a Cristo en medio de ello. Y esto es lo que Pablo comienza a hacer. Ahora lo llevan delante del gobernador. Perdón, todavía no está delante del gobernador. Ahora Pablo, aún a los que les acusaban, mire esto, aún a los que les acusaban, ahora Pablo comienza a predicarles el evangelio. Comienza a hablar de su experiencia, comienza a hablar de la manera en que él tuvo un encuentro con Cristo. Y la gente que lo acusaban guardan silencio para escucharlo. ¿Qué clase de testimonio estaría dando Pablo para que la misma gente que lo acusaban guardaran silencio para escucharlo? ¿Tú entiendes que cuando tú hablas de lo que tú vives, la gente siempre escuchará? No estoy hablando desde el púlpito. Estoy hablando en tu vida personal. Cuando tú predicas lo que vives, cuando tú hablas lo que vives, eso se llama impartición. Y la gente siempre recibirá la impartición de lo que tú vives. Sin embargo, nos dice el versículo 21, que cuando él dijo entonces estas palabras, dice: pero el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces comenzaron a gritar: llévense a este tipo, no es digno de vivir.
gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. Lo que significa es que la religiosidad de ellos y el legalismo de ellos cegó el mensaje que Dios estaba tratando de venir y llevarles. Los corazones endurecidos siempre limitarán de que la palabra de Dios haga efecto en la vida de una persona. El legalismo, la religiosidad, la falta de amor, que el legalismo es igual a falta de amor. La religiosidad es igual a falta de amor y a un conocimiento pobre de la gracia de Dios. Pero es necesario entender que cuando endurecemos nuestros corazones, no importa quién te hable y te predique, tú jamás recibirás la palabra y no permitirás que la palabra haga el efecto en tu vida para lo que fue enviada. Y aquí tenemos un perfecto ejemplo de esto. Todos ellos estaban escuchando hasta que Pablo dijo algo con lo que ellos no estuvieron de acuerdo y ahora comenzaron entonces a chocar con todo lo que Pablo estaba diciendo. Invalidaron el resto del mensaje porque no estaban de acuerdo con un punto del mensaje. Eso es lo que hace la religión y eso es lo que hace los corazones endurecidos. La religión es tan dañina que cuando usted lee de los versículos 12 al 35 de Hechos 23, ya vamos por el capítulo 23. Sí, si usted pensaba que íbamos a tocar todo esto, ya rayo, vamos a estar toda la noche, ya vio que voy rápido. En Hechos 23 del 12 al 35, usted se da cuenta que la religión es tan dañina que nos explica que un grupo de religiosos en su odio por Pablo habían jurado no comer nada hasta que mataran a Pablo y estaban planeando una emboscada para asesinarlo. Pero el sobrino de Pablo se dio cuenta, se lo informó a Pablo y a los oficiales y la cosa cambió. Pero mira el versículo 11 del capítulo 23, por favor. Ya Dios le había preparado a Pablo para esto. Dice el versículo 11, esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. ¿A usted es el único que no le molesta esto? Digo, a mí es el único que no le molesta esto. Digo, que le molesta esto. O sea, no, en serio, cuando usted lo lee, usted no piensa que si yo estuviera en esa condición, yo no quiero escuchar de que Dios venga y me diga, no, ten ánimo, no te preocupes. Todo va a estar bien. Vas a estar preso hasta llegar a Roma. Yo estuviera, para. O sea, a Pedro oraron. Y tú mataste a un ángel y lo sacó de la cárcel. Haz lo mismo conmigo. Pero esto, mire, a mí me choca eso. Por un lado me choca, la verdad, por un lado me choca, sinceramente. O sea, porque basado en lo que nosotros entendemos que es la fe, nosotros no pensaríamos de que esto está dentro del plan y el propósito de Dios. O sea, a nosotros el concepto erróneo que tenemos de lo que significa fe, no podemos considerar el hecho de que parte de nuestras calamidades, problemas, circunstancias, dolores, situaciones, están dentro del plan perfecto de Dios. Porque queremos interpretar lo divino y lo de Dios a nuestra manera y conveniencia. Ahora, la ventaja de esto es, y se lo digo, yo vivo bajo este concepto, es que yo vivo con la convicción de que la muerte no puede tocarme hasta que yo haya cumplido aquello que Dios ha determinado que yo cumpla. O sea, yo creo con todo mi corazón y vivo bajo la plena convicción de que los que estamos en Cristo, los que amamos a Cristo, los que servimos a Cristo, no veremos la muerte hasta que el propósito para el cual fuimos creados se cumpla. Lo que significa, lo malo de esto es que también significa de que si ya mañana Richard Martínez cumplió su propósito,
pastora cobra el seguro de vida. No se crea. No, sí créalo. Yo vivo bajo esa plena convicción, sinceramente. O sea, yo vivo bajo la plena convicción de que si yo estoy en Cristo, si yo estoy agradando a Cristo, si yo estoy sirviendo a Cristo, nada, o sea, nada puede detenerme de existir hasta que yo no cumpla el propósito de Dios en mi vida. Inclusive, vaya conmigo por favor a esta escritura. Segunda de Timoteo capítulo 4. Leímos parte de ella la semana pasada. Deje ahí marcado por favor Hechos 23. Mire el versículo 6 lo que dice. Me fascina esta escritura, mire esto. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor Jesús, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Pablo explica, en otras palabras, él explica de que él ya había cumplido todo lo que Dios había determinado que él cumpliera. Porque su vida había sido derramada como una ofrenda delante de Dios. ¡Qué declaración más impresionante! O sea, es como el decir, o sea, mi vida ha estado, o sea, yo he estado tan entregado a Dios y a su propósito y a cumplir aquello que Él determinó, que yo tengo paz. Me voy a morir, pero tengo paz. Estoy cerca de morir, pero tengo paz. Y dice, o sea, yo he enfrentado todo. Yo he peleado duras y difíciles batallas. Yo me he agotado corriendo la carrera, pero dentro de todo yo he permanecido fiel porque derramé mi vida como una ofrenda delante de Dios. Esa es la manera de vivir la vida en Cristo. Vivir la vida en Cristo no se trata de llegar a un culto y aplaudir y cantar y decir, oh wow, sí, yo soy cristiano y hablo de esta manera. Vivir la vida en Cristo es estar tan agradecido con Dios que podamos decir, mi vida toda le pertenece a Él. No se trata de cómo tú traes $100 y Dios te da 1,000. Se trata de verdaderamente estar tan agradecidos por el sacrificio en la cruz del Calvario. Estar tan agradecidos por lo que por medio del Evangelio ha sido hecho en mi vida. Hoy la gente no quiere vivir de esta manera. Pablo se lo dijo a los romanos. Lo habló a los romanos y nos lo habla a nosotros. Le dijo a los romanos en Romanos 12:1, le dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Cuando habla cuerpo, no te está hablando del cuerpo corporal, te está hablando de tu vida. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase del sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Los cristianos podemos hacer un libro de excusas por las cuales no servimos a Dios, por las cuales no amamos a Dios, por las cuales no le damos a Dios la prioridad en nuestra vida. El problema es que podemos hacer un libro de excusas, pero ninguna son válidas delante de la presencia de Dios. El que vive verdaderamente entregado a Dios, y hablando de la conspiración de Pablo, contra Pablo, el que vive verdaderamente entregado a Dios, el que vive verdaderamente con una convicción genuina de quién es Cristo,
No importa cuántas conspiraciones se levanten contra él. Vivirá y no morirá hasta que haya completado lo que Dios ha determinado que él haga en su vida. El que hace la vida cristiana o la vida en Cristo una religión más, siempre vivirá con temor a la muerte. Siempre vivirá con temor al mañana. Siempre vivirá con temor al porvenir. Pero el que ama, el que vive genuinamente agradecido con Cristo y hace del evangelio su vida, no tiene miedo del mañana. No tiene miedo de la muerte, porque reconoce que el amor mostrado en la cruz del Calvario tiene mi mañana preparado y tiene mi eternidad arreglada. Pero el problema de hoy es que hoy decimos cosas como, oh, es que no tengo tiempo, es que el trabajo, es que la familia, es que los nenes. Y hemos puesto todas estas excusas. ¿Sabe lo triste que es? Utilizar a la familia como la excusa por la que nosotros no servimos a Dios. ¿Sabe lo ofensivo que es eso para Dios? Yo sé que estoy pisando callos porque estamos tan acostumbrados. No, la familia. ¿Sabe lo ofensivo que es para Dios? ¿Usted sabe lo ofensivo que es para Dios? O sea, que para tú poder venir y tener estos hijos, tú necesitaste una intervención divina de Dios. Dios te dio el privilegio de formar y tener vida juntamente con Él. O sea, crear vida, traer vida al mundo. Y que tú te atrevas a decirle a Dios que la razón por la que tú no la adoras y le sirves es por la misma bendición que Él te dio. ¿Sabe lo ofensivo que es eso? Sin embargo, es la excusa que más fácil los cristianos tienen a flor de labio. ¿Sabe la mediocridad que es el decir, gracias por darme hijo, por eso no te sirvo? En vez de decir, fue Dios quien me dio el trabajo, fue Dios quien me dio la familia, fue Dios que me dio la casa, fue Dios que me dio los hijos, fue Dios que me dio la vida. Por esa razón yo sirvo a Dios con mi cuerpo, con mi vida, como ofrenda, porque vivo agradecido con todas las bendiciones que Él me ha dado. Yo me ofendería que yo le compre un carro a mi hijo y me diga, es que no te puedo atender porque tengo un carro que pagar. A las contrarias llave el carro y camina, cómprate una bicicleta. Capítulo 24. Ahora Pablo es llevado delante del gobernador. Y cuando es llevado delante del gobernador, hace lo mismo que ya hemos visto a Pablo haciendo un sinnúmero de veces. Aprovechando la plataforma que Dios le ha dado para predicar el evangelio. ¿Okay? Versículo 14 nos dice que Pablo le dice al gobernador estas palabras dentro de su mensaje. Pero admito que soy seguidor del camino, el cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todos los que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Pablo no se defendió de no ser cristiano, al contrario, Pablo afirmó que él es cristiano. No le dio vergüenza admitir que él es cristiano.
Y encima de eso habla de la manera en que un cristiano debe vivir. El versículo 16 él dice: por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia. Diga conmigo: conciencia. Como si no hiciera frío. Conciencia limpia. Mire lo que él dice: yo trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. En otras palabras, yo me busco y me esfuerzo por vivir una vida recta, porque vivo agradecido de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Entonces, más adelante, el gobernador Félix, mire esto es interesantísimo. El versículo 24 dice: unos días después, Félix regresó con su esposa Drusila. Por favor, no le ponga ese nombre a ninguna de sus hijas. Yo creo que no encontré un nombre más feo que ese. Drusila, quien era judía. Digo, si hay alguien que se llama Drusila, perdóneme. Sí, como que... Oh, man. No te preocupes, te empezamos a llamar Drusil. Dice: quien era judía mandó a llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. O sea, el gobernador manda a llamar a Pablo y le dice: háblame de Cristo, háblame. Yo quiero escuchar. El mensaje inicial que a Pablo le había dado, la semilla que había sembrado, ahora este hombre vino por más. Yo acabo de escribir, en estos últimos 3 días estuve encerrado escribiendo un manual para mentores. Una de las cosas más difíciles que he hecho. Yo creo que me hizo más difícil que escribir el libro de Caos. Pero una de las cosas que estaba hablando era acerca de que cuando vemos a alguien que está espiritualmente muerto, o sea, que no tiene una relación con Cristo, nosotros no podemos cansarnos de predicar el evangelio a esa persona. Inclusive, esto es un manual que se va a estar dando a los mentores comenzando en el mes de enero, febrero. Y una de las cosas que hablo es de que el hecho de que una persona venga a la iglesia no significa que esa persona no esté espiritualmente muerta. Difícil de tragar, pero lo va a aprender, no se preocupe, lo va a aprender. Entonces, este hombre vino por más. Pero dice el versículo 25: al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día de juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo y dijo: vete por ahora, cuando sea más conveniente volveré a llamarte. O sea, cuando Pablo comenzó a predicarles el evangelio, escuche esto, cuando Pablo comenzó a predicarle el evangelio y le habló de los 3 componentes del evangelio, que son la justicia de Dios, el control propio y el día del juicio, Félix vino, se llenó de miedo y no quiso escuchar más. Y le dice: después me hablas de esto, después, otro día. El problema es que el mensaje del evangelio no es: ven a Cristo y todo te va a ir bien. Eso no es el evangelio. No hay una garantía de que si tú le entregas tu vida a Cristo hoy, todo te va a ir bien. Posiblemente Cristo te está llamando a entregarle tu vida, porque mañana te vas a morir. Este mensaje de ven a Cristo y Él arregla todo. Él arregla toda tu eternidad. Pero la vida cristiana no es una garantía de que todo va a ir bien. Es más, muchos podemos testificar de que la vida cristiana hemos sufrido más que cuando estábamos en el mundo. Yo vendía drogas y a mí en la calle nadie me traicionó tanto como en la vida cristiana. Este asunto de venir y decir de que todo va a estar bien
Eso es una mentira. Usted no sabe que todo va a estar bien, porque usted no es Dios. Y usted no sabe qué es el proceso que Dios tiene con esa persona. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio tampoco es el total de decir, ven, porque todos tus pecados van a ser perdonados. Sí, eso es parte del mensaje del Evangelio, pero no es el total del mensaje del Evangelio. Es más, mira estos dos versículos, por favor, para que los marque en su Biblia. Romanos 1:16. Cuando lo tenga, dígame. Yo no lo tengo todavía. Ahí ya. Mire esto. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, como dice las Escrituras. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Ahora, esa es la mitad, la primera mitad del mensaje del Evangelio. La segunda mitad habla de consecuencias. Segunda de Tesalonicenses 1. Antes de Timoteo lo va a encontrar ahí. Mira el versículo 7. Dice, y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos. Eso no habla como que todo le está viendo bien a ellos. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros. ¿Cuándo es que nos lo va a brindar? Cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego, pero mire esto, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios, sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron a los que le dijimos acerca de Él. Lo que significa que el mensaje del Evangelio, la segunda parte del mensaje del Evangelio, son las consecuencias a aquellos que se resisten a escuchar, a creer y obedecer la verdad del Evangelio. ¿Y qué nos dice entonces esa segunda parte? Nos dice esa segunda parte de que Él viene y va a traer juicio a los que se niegan a obedecer la buena noticia del Señor, que van a ser castigados con destrucción eterna y separados de Dios para siempre. Por si acaso no sabía, eso también es parte del mensaje del Evangelio. Lo que significa que el mensaje del Evangelio no está completo si no se revela también las consecuencias que sufrirán aquellos que se niegan, que se resisten a obedecer a Jesús y a creer en el mensaje del Evangelio. Entonces, cuando Pablo comienza a hablarle a Félix del juicio, del día del juicio, o sea, y Pablo posiblemente comienza a hablar y le dice, mira, es que va a venir el día en que el Señor va a venir
con todos sus ángeles en toda su gloria. O sea, y juntamente con él vienen los ángeles y se va a sentar a juzgar tanto a vivos como a muertos, y va a reunir a todas las personas de todas las naciones, y va a separar a los que lo amaron más a él, y amaron más a él que a su propia vida, y los va a poner a un lado, y a los otros que se amaron más su propia vida que a él, entonces los va a poner al otro lado. Y por eso el Señor dijo que, o sea, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma? Y ese día nadie quedará exento de juicio, y los que vivimos para él estaremos con él por la eternidad, y allí no habrá más llanto, allí no habrá más dolor, allí no habrá más sufrimiento. Él mismo será nuestro Dios. Pero los que se resisten al mensaje del evangelio, esos serán condenados, esos irán al fuego eterno, esos irán al infierno a ser atormentados por la eternidad. Feliz Dios, no quiero escuchar. Como hay cristianos, usted ha visto cristianos que vienen y dicen: ay, no me hables del infierno, que no me gusta. Si tu fe está en Cristo, ¿qué importa si tú no lo vas a ver? Pero el mensaje del evangelio no está completo a no ser de que nosotros le revelemos a la gente las consecuencias de aquellos que resisten el mensaje. Pero muchos cristianos hoy día tienen miedo de revelarle la verdad a la gente por miedo que la gente entonces lo rechace. ¿Qué importa que te rechacen a ti? Lo importante es que no rechacen a Cristo. Entonces Félix tuvo miedo de escuchar. Luego en Hechos 26, come on guys, let's go. En Hechos 26, yo no puedo creer que les voy a enseñar 7 capítulos en un día. Estoy rompiendo récord yo. Hechos 26. Ahora llevan a Pablo delante del rey Agripa. Y en versículo 17, en el mensaje de Pablo, pero en versículo 5, versículo 15, él está contando acerca del encuentro que tuvo con Jesús. Y dice el versículo 17 que Jesucristo le dijo: y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a gentiles para que le abra los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre un pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. O sea, Pablo comienza y continúa aprovechando cada oportunidad que él tenía para predicar el evangelio. Entienda esto, por favor. Cuando lo llevaron primero donde los oficiales, ellos querían matarlo, pero no pudieron. Entonces lo llevaron al gobernador, que sí tenía autoridad para matarlo. Pero el gobernador no lo mató, y lo llevaron donde Agripa, que él sí podía ordenar matarlo. Pero Agripa tampoco lo pudo matar. Y Pablo dijo: lléveme a César. Donde llegara a César podía definitivamente Pablo no solamente ser asesinado, sino sufrir una tortura hasta la muerte. Y en cada oportunidad que él tenía, él aprovechaba para predicar el evangelio. Es impresionante. O sea, nosotros estuviéramos llamando a abogados y el tío que me prestara dinero para pagarle al abogado. Pablo utilizó cada plataforma para predicar a Cristo. Y usted y yo no estamos en condena de muerte y nos limitamos de predicar a Cristo. Entonces Pablo comienza a hablarle a Agripa y le dice ahí de que Cristo le dijo que su llamado era sacar a la gente de las tinieblas a la luz. Pedro también habló de esto. Pedro no habló de esto en 1 Pedro 2:9. Él nos dice: pero ustedes son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a los otros la bondad de Dios, que los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Sin embargo, en el versículo 27, Pablo dice en inglés: he tried to be slick. O sea, él trató de ser
Puerto Rico le dicen, fue un ganso. O sea, trató de pasarse ahí y vino y trató de hacerle un llamado a Agripa. Y le dijo, Agripa, tú sabes que lo que estoy diciendo es verdad. Y Agripa viene y le dice en el versículo 28, Agripa lo interrumpió y le dice, ¿tú piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Y Pablo le dice, si en poco tiempo es mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. En otras palabras, él dijo, sí, yo quisiera que tú escucharas y entendieras y aceptaras el mensaje de la cruz. Pero Pablo mismo lo dijo, que el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros los que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder de Dios. Y voy a decir algo aquí un poco controversial en este momento. Puede ser un poco controversial o no. Aún dentro de las iglesias, sentado en nuestras bancas, llega gente que el mensaje de la cruz es una ridiculez para ellos. Que vienen simplemente porque sí, pero que no han creído genuinamente este mensaje. Pastor, pero ¿por qué usted dice eso? Yo no estoy hablando de tu salvación es entre tú y Dios, yo no sé. Pero ¿por qué digo eso? Mira lo que dice aquí el versículo 20. Dice, primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea y también los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Lo que significa que el mensaje de la cruz y que nosotros creemos el evangelio se supone que se note. Y no por tu forma de vestir, ni la forma rara que nosotros a veces hablamos. Porque los cristianos a veces desarrollamos una forma rara de hablar. Oye, hermano, está frío. Oh, aleluya, gloria a Dios, está frío, está muy frío. Pero el fuego de Dios ya mismo nos llega y nos calienta, aleluya, gloria a Dios. Lo único que te dije era que estaba frío, no era para tanto. Hay veces que uno hasta se siente mal, men. Yo la verdad que eso soy medio carnal, porque mira qué espiritual ese hombre. Te preocupes que ahorita entramos el calor y ya tú verás que el fuego de Dios. Uno crea como, oh, man. Eso no es lo que demuestra que somos cristianos. Eso es lo que enseña que somos cristianos. No es nuestra manera de hablar, no es nuestra manera de vestir. Es el vivir una vida con una devoción genuina por Dios. Es disfrutar de una paz incalculable. Es vivir una vida de tal agradecimiento por Dios, tan entregada a Dios, que se supone que los inconversos, cuando nos miren, ellos quieran imitar nuestra fe y que no nos veamos nosotros anhelando y envidiando el estilo de vida de ellos. Usted entiende lo que quiere decir, ¿verdad? O sea, de que hay gente que el viernes dice, oye, qué aburrimiento. Yo recuerdo cuando estaba en el mundo, que mucho yo me entretenía cuando íbamos al club. ¿Sabes lo que yo le digo a la gente? Y perdóneme, ¿verdad? ¿Sabes lo que yo le digo a la gente cuando me diga eso? Yo le digo, nadie te está deteniendo irte al club, vete. Y hay gente que me dice, pastor, no diga eso. No, rayo. Cristo no necesita de nuestra lástima. Cristo no necesita que nosotros miremos el evangelio como que nos falta algo. ¿Quieres enredarte en el pecado? Enredate en el pecado como te dé la gana. Revuélcate en el pecado. Porque eso solamente revela que el mensaje de la cruz para ti es una ridiculez. Que escupes la cruz.
y el sacrificio en ella. Que no somos diferentes entonces a aquellos que gritaron: crucifícale, bájate de esa cruz, maldito. No somos diferentes a ellos. Porque si anhelamos el mundo, es porque el mensaje de la cruz para nosotros es una ridiculez. Muy fuerte. Hoy es miércoles, hoy se puede. Yo jueves. Me quedé con el miércoles todavía. Mire, ¿sabe lo interesante de esto? Que Pablo ahora estaba delante del rey Agripa. En Hechos 9, no vaya allí, Hechos 9:15, cuando Ananías tuvo miedo de ir a orar por Pablo, Dios le dijo: ve y ora por él, porque él es un instrumento para mí útil para ir a predicarle a gentiles, a judíos y a reyes. Hasta este punto, Pablo solamente le había predicado a judíos y a gentiles. Pero Dios tuvo que meterlo en una cárcel y pasarlo en este proceso para que la voluntad de Dios y la profecía que Dios le había dado se cumpliera. Es interesante cuando Dios nos da una profecía, lo que Dios es capaz de hacer para que se cumpla. Es interesante que Dios le dio a José sueños de que él gobernaría sobre sus hermanos y tuvo que ser vendido como esclavo para que se cumpliera. Es interesante ver que Cristo tuvo que atravesar una cruz para que se cumpliera la salvación del mundo. Entonces no menosprecies los planes de Dios y los procesos de Dios en tu vida, por duros que sean. Porque el Pablo estar encarcelado fue lo que le dio ahora la oportunidad de poder ser el instrumento útil para estar delante de reyes y poderles predicar el evangelio. De lo contrario, no hubiera sucedido. ¿Usted en alguna de las cartas de Pablo lo ve quejándose? Versículo 26, capítulo 28 ya, para versículo 26, para irnos. El 25 termina diciendo: el Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán, cuando vean lo que hago no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender. Y no pueden volver a mí para que yo los sane. ¿Se fijan lo que hace un corazón endurecido? Limita el plan y el propósito de Dios en la vida de una persona. Un corazón endurecido resiste la palabra que trae sanidad, salvación, vida eterna en nuestra vida. Y termina el capítulo 28 en el último versículo del capítulo 28 termina así: y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. O sea, el último versículo habla que aunque la gente no quería escuchar, Pablo no dejaba de predicar. Pablo no dejaba de hablar de Cristo. Porque Pablo entendía lo que usted y yo debemos entender que hace el mensaje del evangelio. Él entendía que el mensaje del evangelio produce transformación y creaba que las personas al recibir el mensaje del evangelio fueran transformados.
Él entendía que el mensaje del evangelio cambia el destino eterno de una persona. Que el mensaje del evangelio cambia el futuro de la gente, impacta familias, impacta ciudades, impacta naciones enteras. Y que el mensaje del evangelio es capaz de sacar a la gente de tinieblas a la luz admirable. El mensaje del evangelio revela el amor de Cristo. El mensaje del evangelio revela la gloria de Dios. El mensaje del evangelio revela la eternidad al mundo. El mensaje del evangelio es capaz de tomar un matrimonio en crisis y restaurarlo. El mensaje del evangelio es capaz de cambiar los corazones más endurecidos. El mensaje del evangelio que ayuda a escapar el infierno y heredar el cielo. El mensaje del evangelio nos revela el amor incalculable de Cristo por nosotros. El mensaje del evangelio es capaz de hacer todas estas cosas. Por eso Pablo dice: yo sé que la gente no quiere escuchar, yo sé que los corazones están endurecidos, yo sé que los ojos no quieren ver, yo sé que los oídos no quieren escuchar, yo sé que los corazones están duros, pero yo como quieras persigo y predico el mensaje del evangelio por si acaso la semilla plantada en los corazones viene y da fruto. Por eso, iglesia, tú y yo tenemos que amar la verdad del mensaje del evangelio. Esto no es cualquier cosa. Tenemos que amar la verdad del mensaje del evangelio, porque el mensaje del evangelio es lo que ha transformado nuestras vidas. Si estamos aquí hoy con vida, es gracias al mensaje del evangelio. Si estamos todavía hoy, a pesar de las circunstancias que podemos estar atravesando, podemos venir y darle gloria a Dios, es gracias al mensaje del evangelio. Por lo menos en mi caso, mi matrimonio fue restaurado no gracias a una consejería matrimonial, sino gracias al mensaje del evangelio. Mis hijos estamos unidos y he podido restaurar la relación con mis hijos gracias al mensaje del evangelio. He podido dejar las drogas no por un centro de rehabilitación, sino gracias al mensaje del evangelio. Salí del narcotráfico no porque me metieron en la cárcel, sino gracias al mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio cambia, transforma, restaura, anima, levanta, fortalece, salva. El mensaje del evangelio. Es necesario no dejar de predicar la verdad del mensaje del evangelio. Póngase de pie, por favor. Como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.